Bueno, buenas tardes nuevamente a todos quienes nos están acompañando el día de hoy en este webinar. Sé que tenemos personas de Panamá, de Estados Unidos, de Ecuador. Entiendo que habían personas de Chile que también nos iban a acompañar. Muchas gracias a todos y todas por darnos este tiempito y poder compartir con ustedes este webinar que lo hemos creado en función a la coyuntura en la que estamos en distintos países por este tema justamente del COVID-19 y que nos ha cambiado un poquito el switch, nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos está invitando a reinventarnos como docentes a esta nueva modalidad de enseñanza desde casa y en muchos contextos también de manera digital. Mi nombre es Isabel Solano, soy coordinadora del Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello, un organismo internacional que tiene su sede, por así decirlo, nuestras oficinas centrales en Panamá, y tenemos institutos en Bolivia, Perú y Ecuador. Nosotros somos el Instituto de Patrimonio que tiene sede en Ecuador, y dentro de nuestros ejes principales de acción está justamente el tema de la educación. Y para nosotros es importante poder construir tejidos de integración entre la educación de los 12 países que conforman este convenio. Y mi intención hoy es justamente compartir con ustedes una de estas investigaciones y que trae como producto un manual docente que se elaboró hace un año más o menos en relación a un sondeo que estábamos haciendo para poder tener conocimiento de cuáles son los recursos educativos digitales en nuestro contexto tanto regional como mundial. Y quisimos de esta investigación, que a veces las investigaciones son un poco así complejas de después leerlas y digerirlas, dijimos no, es necesario hacer un manual para el docente para que compartamos con ustedes y desarrollemos con ustedes estas competencias digitales tan necesarias ahora en esta coyuntura en la que estamos. Como para compartirles un poquito quién soy y la compañía que vamos a tener con ustedes hoy. Yo soy de formación justamente educadora, tengo una maestría también en educación y entornos digitales, y ahora, y me encanta y me apasiona trabajar con los docentes y hacer formación docente, porque creo que es ahí donde está nuestro semillero de información y nuestro semillero de ir también forjando vidas a partir de estas iniciativas. Así que vamos a dar comienzo, unas breves explicaciones de cómo nos vamos a desenvolver hoy día. Ustedes tienen todos los micrófonos muteados ahorita porque vamos a preferir que las preguntas las hagamos por el chat y así no interferimos. A veces hay gente que se olvida de apagar el micrófono y estamos escuchando después lo que sucede en sus casas y no es ahora el momento. Entonces, quiero que por favor, para hacer una primera prueba de sistema, ver que todos puedan acceder en su pantalla a un icono que dice participantes, o en inglés está como participants. Y ahí en participantes, ustedes van a encontrar o una manito que dice levantar la mano, o van a encontrar un visto verde. Quiero que por favor todos aplasten el visto verde o la manito. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, perfecto. Entonces, veo que estamos logrando funcionar en la plataforma. La intención con eso es que justamente cuando tengan una pregunta, yo mientras voy avanzando, voy a dar espacios para hacer preguntas. Ustedes acceden al chat que se encuentra justamente en participantes y ahí van a tener un usuario que dice banco de preguntas. A ese usuario es a donde ustedes van a escribir sus preguntas y esta persona que es mi co-facilitador ahorita o mi co-moderador es quien me va a ir haciendo las preguntas para yo poder atender a sus inquietudes a medida que vamos avanzando. Entonces, esa es la dinámica en la que nos vamos a ir moviendo. Si es que alguien tiene justamente alguna pregunta, puede levantar la mano o escribir directamente en el chat para que nosotros vayamos gestionando. Esa es la forma en la que vamos a ir llevando a cabo el webinar. Entonces, empezamos ya. Yo creo que estamos con un número bastante manejable para iniciar. Gracias por su puntualidad. Y el tema que hoy día nos vincula a ustedes y a mí desde los países en los que estamos empezando por el nuestro, es este tema del manual docente y las competencias digitales, una guía para el desarrollo de estas competencias. Cuando hablamos de competencias digitales y el tema de competencias,
Yo entiendo que en diferentes países o en diferentes circunstancias este tema de las competencias digitales lo hemos entendido de maneras distintas. Y para hablar un lenguaje común y saber que todos vamos a entender lo mismo, las competencias son finalmente estas destrezas o habilidades que vamos a desarrollar. Y en este caso es en relación a un entorno digital. Vamos a desarrollar habilidades y destrezas digitales en los docentes. Esa es un poco la invitación con este webinar el día de hoy. ¿Y qué son entonces estas competencias digitales? Las competencias digitales nos invitan a nosotros como docentes integrar las nuevas tecnologías de la educación, las nuevas tecnologías de la comunicación en el contexto educativo, y para eso las podemos integrar, por ejemplo, en nuestro currículum. Saber cómo estas nuevas tecnologías vamos a integrarlas, ya sea, vamos a hablar de nuevas tecnologías o podemos hablar de recursos educativos digitales, que es un poco lo mismo para entendernos dentro de este marco teórico. ¿Qué otras cosas, qué otras destrezas nos invita el desarrollo de estas competencias? Es justamente aprender también a cómo motivar en nuestros estudiantes el uso de los recursos educativos digitales, para que ellos no solo sean quienes están viendo lo que nosotros estamos desarrollando como docentes en relación a recursos educativos, sino que ellos manejen también herramientas digitales. Por otra parte, entendemos que ahorita en este contexto digital estamos súper bombardeados de un montón de información, de un montón de recursos, vemos nuevas iniciativas todo el tiempo y es importante desarrollar un pensamiento crítico en relación a esto. No todos los recursos digitales nos servirán para todos los objetivos de aprendizaje que vamos a tener, ni todos serán igual de calificados para lo que necesitamos desarrollar en clases, y por eso es importante entonces este pensamiento crítico ante los recursos educativos digitales. Finalmente, ver cuál es el uso que se les puede dar a estos recursos educativos. Nosotros quizás no vamos a hablar de partes tan técnicas, yo les voy a mencionar algunas herramientas que les sugerimos que pueden utilizar en entornos digitales, pero no vamos a especificar el uso per se de cada herramienta y cómo se abre una cuenta y demás, porque eso nos implicaría un tiempo mucho más extenso y sería otra capacitación. Así que si es que por ahí les queda alguna duda de algún recurso que hablemos posteriormente, nos pueden escribir y vemos si desarrollamos entonces un curso quizás práctico en relación a alguna de las herramientas que vamos a hablar hoy día. Y finalmente, justo ya después, desarrollando este pensamiento crítico, esta actitud crítica ante los recursos educativos, es importante poder seleccionar qué recursos y qué materiales me van a servir a mí en el aula. Entonces, todo esto lo hemos enmarcado dentro de, yo les voy a mandar al final de la sesión justamente el link de este manual docente que se elaboró, pensando en ustedes y en cómo pueden tener diferentes pasos para ir integrando tecnología en el aula. Y para este seminario, para este webinar, lo hemos siempre simplificado en 3 pasos para todo lo que vamos a ir hablando, para que sea sencillo, además de guardarlo eso en la memoria. Entonces, dentro de estos 3 pasos de iniciación y los temas que vamos a ir desarrollando hoy día, se encuentra la planificación. Y para hablar de planificación, les voy a presentar el modelo de diseño inverso de planificación. Vamos a hablar sobre la selección de los recursos educativos digitales y una evaluación que nos ayuda a avalar la calidad de los recursos educativos. Y finalmente, la implementación de estos recursos, y ahí les voy a dar algunos, vamos a mencionar algunas herramientas digitales que les pueden ser súper útiles en este momento en el que estamos introduciéndonos en este ambiente digital de educación. Dentro de lo que es esta planificación, este diseño inverso, vamos a ver que es un modelo que lo inventaron, en inglés se lo dice Backward Design, y está propuesto por Wiggins y McTighe, quien en 1998 hicieron un primer modelo que fue modificado en el 2005 y que sigue vigente, y nos ayuda mucho la planificación en el aula, tratando de hacer una consecución de eventos mucho más estructurada para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Esto tiene igual 3 pasos. La primera va a ser siempre, como venimos planificando, cuando hablamos de planificación, siempre sabemos que lo primero que tenemos que tener en la mente es el identificar los objetivos. Y a veces aquí cometemos un pequeño error cuando pensamos que los objetivos son los objetivos que el docente quiere, y más bien son los objetivos que estamos esperando que el estudiante sea capaz de realizar, o qué es lo que el estudiante es capaz de realizar
una vez concluido el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea una lección, ya sea el año completo educativo, pero siempre pensar en qué es lo que yo estoy esperando que el estudiante pueda aprender, sea capaz de ser, hacer, conocer, conocer y saber. Después, el siguiente paso es los indicadores de aprendizaje. Y aquí varía un poquito en la planificación que usualmente llevamos a cabo, porque cuando planificamos a veces pensamos primero en objetivos, después en las actividades como segundo paso y como tercer paso en la evaluación. Pues la diferencia en este modelo es que justamente se cambia el segundo paso como el identificador de indicadores de aprendizaje. ¿Qué es esto? Que quiere decir que vamos a pensar, luego de tener súper claros cuáles son mis objetivos de aprendizaje, quiero saber cómo los voy a evaluar y qué indicadores me sirven a mí para saber que en efecto el estudiante está alcanzando el aprendizaje y está alcanzando los objetivos, para que después yo pueda ya tener planteadas mis actividades. Y ahí sí decir, ok, entonces en función a lo que quiero enseñar y a cómo lo voy a medir, esto es lo que vamos a hacer en clase. ¿Para qué me sirve un modelo que aparentemente simplemente cambia un poco el orden de los factores? Bueno, la idea es que con el diseño inverso, nosotros muchas veces en los nuevos modelos de educación estamos hablando de que estamos enseñando destrezas y habilidades, ¿verdad? Ya no solo contenidos. Y si es que yo enseño destrezas, tengo que después también evaluarlas. Y si es que yo digo, por ejemplo, que voy a plantearme como uno de las evaluaciones de que el estudiante sea capaz de argumentar una idea, pero yo dentro de mis actividades no tuve previsto el dar espacios en el que el estudiante pueda argumentar y sea capaz de transmitir ideas, pues cuando yo lo evalúe, esa destreza no lo voy a haber enseñado en el transcurso del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, difícilmente el objetivo lo voy a alcanzar de la manera que yo esperaba, porque a lo mejor estoy dejando la destreza detrás. Entonces es importante que cuando yo sé cómo voy a evaluar, sé qué es lo que tengo que enseñar y con qué herramientas educativas y con qué herramientas tecnológicas voy a hacer este proceso. Cuando pensamos en los objetivos, quienes hemos sido docentes y aprendimos hace algún tiempo y quienes están aprendiendo ahora también todo esto, creo que sí lo han visto. Es el hablar de estos modelos de niveles del pensamiento. Bloom nos habló hace algún tiempo de estos niveles de pensamiento que van desde el orden superior y más complejo, que es donde está la evaluación, hasta los del orden inferior o quizás más básicos, que es el conocimiento. Posteriormente, hubo otros modelos que hablaban de este mismo sistema, pero que invierten un poco en el nivel de educación, en el nivel de pensamiento complejo, y sustituyen el tema de evaluación por debajo de la creación, considerando que cuando somos como estudiantes, como docentes, como personas capaces de crear algo, estamos utilizando de manera conjunta ya todos los niveles que van por debajo. Para yo ser capaz de crear algo, tengo que haber conocido sobre el tema, tengo que comprender sobre lo que estoy hablando, tengo que aplicarlo eso en algún contexto real, tengo que analizar después de esta aplicación si es que tuvo o no tuvo efecto, es así como lo evalúo, y después digo, ok, entonces llegué a crear algo nuevo, y así es como funciona también el conocimiento. Entonces, cuando pensamos en nuestros objetivos, tenemos que tomar en cuenta cuando planteamos los objetivos de enseñanza, que tenemos que abarcar distintos niveles, es decir, no quedarnos siempre en el que el estudiante será capaz de conocer los diversos tipos de, se me ocurre, de estados del agua, o que el estudiante será capaz de analizar las diversas perspectivas, sino brindar espacios también de creación, de evaluación de lo que ya tenemos hecho, de evaluación de sus propios procesos. Entonces, cuando pensamos en objetivos de aprendizaje dentro de la planificación, tengamos en cuenta estos niveles de pensamiento y de complejidad del pensamiento. Ahora, cuando hablamos de los indicadores de evaluación, sabemos que podemos utilizar distintas herramientas para evaluar. En este caso de entornos digitales en el que estamos ahora, las herramientas pueden ser videos, pueden ser debates en línea a través de distintas plataformas, exposiciones que también pueden ser a través de plataformas como la que estamos utilizando ahorita, donde tenemos un encuentro cara a cara, o pueden ser presentaciones que nos las hagan llegar a nuestras plataformas o correo electrónico, investigaciones, que es algo que lo hacemos ya de manera tradicional también y ahora en entornos digitales, tareas grupales, que hay distintas herramientas que nos ayudan a desarrollarlas, mapas mentales es súper importante cuando queremos hablar justamente de sintetizar información,
el poder utilizar mapas mentales y hacer esquemas de la información. Es una tarea que, aunque suena fácil, a los estudiantes les cuesta muchísimo, porque tienen que saber qué conocimientos los vinculo a qué actividades, por ejemplo, o qué términos los vinculo a otros, y así ir haciendo mis conexiones de pensamiento. Son actividades complejas. Yo les invito a que estos mapas mentales lo utilicemos, y hay varias herramientas que nos ayudan a desarrollarlas en línea también. Finalmente tenemos los foros, que un foro es una tarea compleja de llevar a cabo. No sé quiénes han tenido ya la experiencia de enseñar en línea, pero a veces pensamos que los foros es cuestión de poner una pregunta que nos invite a la reflexión y esperar a que los estudiantes nos compartan qué es lo que piensan en relación a esta pregunta. Pero muchas veces esos debates se quedan en eso, y ustedes ven que el primer participante o las primeras personas que pudieron aportar en el foro son quienes más información nos brindan dentro de este espacio, ¿no? Y quienes ya van entrando al final y comentando al final, sus aportes simplemente son, yo opino igual que X persona, estoy de acuerdo con X persona, y realmente su desarrollo y su aporte en el foro es bastante bajo. Entonces, aquí lo que se invita a hacer en los foros siempre es que el moderador, en este caso el docente, haga un acompañamiento continuo durante el foro, que haga unas breves síntesis de la información que se ha discutido hasta el momento, genere nuevas preguntas, abra debates y ve que hay temas que se prestan para eso, que hay posturas quizás contrapuestas. Entonces, el hacer un debate en entornos virtuales, tanto como presenciales, es una tarea que implica a un acompañamiento bastante próximo. Entonces, cuando pensemos en hacer foros en entornos digitales o debates dentro de clase, pensemos también en cuánto estoy dispuesto yo a dar de mi tiempo para hacer el acompañamiento de este proceso. Y otro tipo de evaluaciones y de indicadores puede ser a través de resúmenes. También tenemos las evaluaciones comunes que se pueden hacer en entornos digitales, que son los quizzes o estos breves de evaluaciones o encuestas, que nos ayudan también a evaluar a los estudiantes. Para que veamos lo que yo estoy hablando ahorita en un ejemplo un poco más concreto y que no nos quede así como un montón de conceptos que ahorita se nos van olvidando, yo les traje como ejemplo, desde el Currículum Nacional aquí en Ecuador, un pequeño ensayo de este proceso. Y aquí vamos a ver que nos presentan para educación general básica superior, que es más o menos entre las edades de 13, 14 años, para el tema de lengua y literatura. El currículum nos propone que uno de los objetivos es el evaluar con sentido crítico discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva personal. Esto se traduce dentro de los criterios de destrezas de desempeño en aprender a reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en la comunicación. A mí esto me pareció fascinante, y más aún en temas que de ahorita estamos tan abiertos a todos los medios de comunicación, porque estamos mucho más pendientes de televisión, de redes, que en otros contextos debido a que estamos más tiempo en casa, ¿verdad? Entonces, el aprender a reflexionar sobre a lo que estamos expuestos y ser críticos de nuestro entorno es una de las destrezas que se debe desarrollar muchísimo con los estudiantes. Y aquí el currículum ya nos plantea un indicador para evaluación que dice que vamos a evaluar el contenido explícito en 2 o más textos orales, identificando contradicciones y ambigüedades, entre otras. Les voy a mostrar acá un ejemplo ya práctico de cómo yo, con el diseño inverso, traduje esto a una planificación que podemos llevarla a cabo en el aula. Tengo claro mi objetivo, yo voy a evaluar el sentido crítico de mis estudiantes con un discurso oral relacionado a la actualidad social para asumir y consolidar perspectivas. ¿Cómo lo voy a evaluar? Yo decidí que lo evaluaré a través de un análisis del discurso con una presentación oral. Entonces, yo finalmente voy a hacer que lo que necesito que los estudiantes desarrollen lo presenten de manera oral. Y para presentarlo de manera oral, dentro de las actividades que yo voy a proponer para esto, la primera va a ser que vean un video. Este video sería grabado, en este caso, por mí o por el docente, donde vamos a hablar sobre los conceptos de estereotipos y vamos a hacer un abordaje un poco más conceptual.
¿Por qué? Porque cuando yo tenga un momento de cara a cara con el estudiante, no lo voy a invertir en este tipo de entrega de información, sino más bien en escucharles a ellos lo que tienen por decir. A veces erramos en este contexto digital, en utilizar este espacio nada más para transmitir información, y no les estamos dando a los estudiantes un momento para que ellos más bien nos transmitan a nosotros qué es lo que están aprendiendo. Entonces, dentro de las actividades que yo me fijé, 3 para alcanzar mi objetivo eran estas. La primera, que ven el video que hice yo. La segunda es pedirles que vean 3 comerciales donde me puedan demostrar estereotipos y que puedan hacer un análisis de estos comerciales. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay comerciales que son súper estereotipados. Por ejemplo, estos de detergente, en cualquier país que nos estén escuchando, yo sé que van a ver que a la que le están diciendo que le ayudan con ese detergente es a la mujer, y que además le están ayudando a tener, yo alguna vez vi uno que decía, y ahora ya puedes tener más tiempo con tus hijos porque con este detergente la ropa te sale prácticamente planchada. Entonces, ese es una muestra de estereotipo, porque no necesariamente ese es el rol de la mujer y la única que lo hace, y son un tipo de publicidad a la que estamos expuestos todo el tiempo y que tenemos que aprender a ser críticos. Entonces, como ese ejemplo, les voy a pedir que tengan 3. Entonces, ellos tendrán que acceder por ejemplo, a YouTube, ver ahí, colocar comerciales en español y ir haciendo una selección de estos 3 que podrían después presentar y hacer su análisis. Para que finalmente, como actividad última dentro de esta planificación y que me va a ayudar a la evaluación, va a ser esta presentación oral. Entonces, yo generaré un espacio en el que podemos interactuar como ahorita, y los estudiantes me harán su presentación del análisis de los programas, perdón, de los comerciales que vieron en donde se representan estereotipos. ¿Cómo voy yo a evaluar? Yo tendré mi rúbrica con la que voy a ir justamente a medida que los estudiantes van haciendo su presentación, yo podré ir haciendo una evaluación mucho más objetiva de lo que cada uno está presentando. Y con estos 3 simples pasos, yo ya desarrollé mi planificación con diseño invertido, y estoy haciendo que los estudiantes interactúen también con plataformas. Porque hablamos de que esa es otra de las competencias que queremos desarrollar en nosotros como docentes digitales, el que motivemos a nuestros estudiantes a que utilicen herramientas digitales. Si es que yo les digo que me hagan una presentación oral, como está aquí planteado, yo no les estoy diciendo en qué herramienta la tienen que hacer. Ellos verán si es que la hacen en un Prezi, si es que la hacen en PowerPoint. Ahorita hay un sinnúmero de herramientas digitales que nos ayudan a las presentaciones orales. Por ejemplo, existen el Powtoon, que es una herramienta que me ayuda a través de animaciones a hacer presentaciones, y yo puedo grabarme el audio, pero ya no se me ve a mí, sino que hay una animación de una persona y me da algunos contextos y algunas herramientas donde yo puedo situar a este avatar, por así decirlo, o a esta animación, y se hace una presentación un poco más lúdica y dinámica de esa manera. Hay otra herramienta que se llama, por ejemplo, Geniality, que también te ayuda a hacer presentaciones más animadas. Está el Prezi, que ya habíamos hablado. Entonces, al yo decirle al estudiante que puede utilizar la herramienta que él desee, ya le estoy invitando también a que indague qué oportunidades tiene para aprender. Entonces, así yo estoy brindando espacio a que mi estudiante también se vuelva más activo digitalmente. Ahora, cuando hablamos de la selección, no sé si es que hasta ahorita tenemos preguntas, tal vez voy a ver quizás, Vic, si me cuentas, hay hasta ahorita en lo que hemos hablado de planificación y de planificación inversa, ¿hay tal vez alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera? Acuérdense de que para hacer preguntas pueden escribir en el chat o levantan la manito cuando presionan en participantes. Van a ver que tienen, hay una manito azul que es para poder hacer preguntas. Muy buenas tardes. Sí, tenemos una pregunta que nos hacen, que dice, ¿el diseño inverso es igual al aprendizaje basado en proyectos? Es una duda que nos llega. Gracias. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología también de enseñanza que más bien lo que busca es justamente que a través de una intención integradora, porque ahora se están utilizando además mucho los proyectos integradores, interdisciplinarios.
Esto hace que nos fijemos una como gran pregunta y a través del desarrollo de un proyecto o en este caso puede ser inclusive de un objeto, vayamos aprendiendo y vayamos evaluando en las distintas fases de desarrollo del proyecto. Eso es la enseñanza basada, aprendizaje por proyectos o metodología de enseñanza basada en proyectos. La planificación invertida es como yo, como paso previo, voy a estructurar la forma en la que quiero enseñar, ya sea a través de proyectos, ya sea haciendo análisis de caso, que es otra metodología. Otra metodología puede ser a través de la clase invertida, que es el Flipped Classroom, y que hago aquí un paréntesis promocional porque vamos a estar dando otro webinar gratuito sobre la clase invertida, que es otra metodología de enseñanza. Entonces, no están relacionados, digamos, no es lo mismo, no son sinónimos, sino más bien todo lo que la planificación inversa nos invita es al planeamiento, a la planificación de lo que vamos a desarrollar después en clase, ya sea por proyectos, ya sea por análisis de caso, simulaciones o alguna otra herramienta, estrategia que utilice. Otra pregunta que tenemos nos dice si estos videos van a ser compartidos después al final, por favor. Sí, por favor, sonrían bien porque estamos siendo grabados. Otra pregunta. Sí, otra pregunta. ¿Se podría escribir o dar los links de los programas como Toontown o Geniality, ya que muchos alumnos no manejan inglés? Perfecto, sí. Nosotros al final de este encuentro que vamos a tener hoy día, les voy a hacer llegar, de hecho, la información, como les mencionaba, de lo que estamos viendo hoy día, está desarrollada de manera mucho más amplia en un manual docente que desarrollamos en el convenio Andrés Bello para ustedes los docentes, y ahí van a tener, y vamos a ir viendo después del tipo de información que ustedes se van a encontrar, y les puedo hacer llegar también los links. Algunas de estas herramientas, como por ejemplo Geniality y el Powtoon, muchas veces está en la instrucción quizás en español, pero el desarrollo que yo le voy dando, digamos, y como yo interactúo ya con la plataforma, es independiente del idioma. A veces quizás es más difícil por el lenguaje para llenar el formulario o abrir tu perfil, digamos, en estas herramientas para lo que se requiere inglés, pero el resto es bastante intuitivo. Y de las herramientas que vamos a hablar hoy día son todas en español. Entonces, ya vamos a ir avanzando. Por ahí, Patricia. A ver, sí. Activo, por favor, el micrófono de Patricia, un segundito. Patricia Poblete nos tiene una pregunta. Patricia, si puedes, por favor, no te estamos escuchando, está tu micrófono apagado. Si es que le puedes encender, formulas la pregunta y después lo apagas para yo responderte. Exacto. Quería saber si nos vas a dar ejemplos concretos de actividades, de proyectos, para que uno tenga una idea de cómo se hace. Gracias por tu pregunta. Para ver ejemplos como un poco más específicos, yo creo que necesitaríamos otra sesión, porque van a ver que yo les voy a mencionar algunos recursos digitales hoy día que quiero que primero los investiguen ustedes también, vean qué tanto les puede servir en el aula y después nos escriben para ver si es que montamos entonces un curso que sea más práctico. Hoy día vamos a ir mencionando algunos porque yo quiero que ustedes al menos tengan, aunque sea apuntado, y algunos tips de recursos, y yo les voy a decir para qué sirven y cómo se los puede utilizar, pero no vamos a indagar en cómo funcionan de manera técnica, sino cómo los podemos utilizar en el aula. Eso sí me comprometo a conversarlo hoy día. ¿Alguna más o vamos avanzando? Podemos avanzar, por favor. Listo. Entonces, cuando estamos hablando de la selección de recursos educativos, habíamos mencionado que otras de las habilidades que necesitamos desarrollar en nosotros como docentes digitales es esta de poder ser críticos. Entonces, la idea es poder tener, si bien sabemos ya que vamos a hablar de qué herramientas hay muchas que quizás ustedes están expuestos o han escuchado, y es bueno que vayamos pensando si es que estas herramientas se aplican en lo que nosotros necesitamos en el aula y ser un poco críticos ante ello. Cuando hablamos del universo de recursos educativos que existen, cuando nosotros hicimos este estudio Mater, de donde salió este manual docente que hoy día estoy compartiendo con ustedes, pudimos sondear que existen en el mundo alrededor de
1000 y pico, no, yo creo que 1000 es un número muy poquito, muy corto. Existe un sinnúmero de herramientas digitales que tenemos en el entorno. Y algunas parten de las herramientas tradicionales que veníamos utilizando en el aula. De los libros de texto ahora han salido los libros digitales, el tipo de mapas mentales los podemos hacer ahora también de manera digital. Lo que hablábamos del juego en el aprendizaje, ahora tenemos aplicaciones y la gamificación, que es una forma de integrar el juego en el aprendizaje, pero a través de tecnología. Ya no usamos quizás carpetas de los estudiantes donde ellos iban acumulando su proceso de aprendizaje, sino que podemos trasladarlo esto a manera de portafolios en un entorno digital. Y así las discusiones y lo que teníamos en clase se trasladan a foros, y esto nos abre así un abanico de oportunidades y de recursos que vamos a encontrar en línea casi que infinito. Así que, antes de escoger un recurso educativo para implementarlo en el aula, vamos a ver nuevamente 3 pasos para poder ser críticos ante lo que vamos a estar expuestos. La primera y lo fundamental es que yo siempre voy a volver van a ver que voy a ser un poco repetitiva cuando hablo, pero siempre me voy a dirigir a los objetivos de aprendizaje, porque ese es como, para nosotros como docentes, nuestro mapa de ruta, ¿no es cierto? Yo abro así un mapa de a dónde me quiero ir y sé que este es el punto al que quiero llegar, y esos son mis objetivos. Y mis objetivos tienen destrezas y habilidades. Recordemos que ahora es así como nos presentan los modelos de educación, ya no solo el trasladar conocimientos. Entonces, si yo pienso en cuáles son las destrezas que quiero desarrollar en mi estudiante y las habilidades, el recurso educativo que yo seleccione tendrá que estar vinculado a esas destrezas. Muchas veces caemos en integrar al aula, o nos pasa cuando hemos estado en clases presenciales, que hacemos dinámicas que nos parecieron súper entretenidas, que aprendimos en algún taller, o que alguna profe o algún profe nos compartió. Y decimos, ay, esto estuvo divertidísimo, hagámoslo. Pero resulta que cuando yo ya lo llevo a territorio en la clase, si bien fue una actividad chévere, dinámica, bonita, no estaba aterrizada a los objetivos de aprendizaje. Entonces fue un momento nada más de esparcimiento, pero podemos nosotros brindar espacios de esparcimiento vinculados a nuestros objetivos y que refuercen nuestra intención educativa. Entonces, lo primero es pensar en cuál es la necesidad que tengo para, en función a eso, seleccionar el recurso educativo más adecuado. La siguiente es validar, es decir, ser críticos con el recurso educativo que yo estoy escogiendo y ver si es que es de calidad. Y la tercera es pensar, ok, ¿cómo lo voy a integrar entonces en el aula? Ya pensé qué es lo que necesito, seleccioné uno de calidad, y ahora cómo lo traslado a mi quehacer diario. Entonces, vamos a ver que como primer paso y vincularlo a las destrezas de aprendizaje, lo que les mencioné, es pensar en cuál es mi objetivo. Y en función de ese objetivo, si es que mi objetivo, por ejemplo, es el desarrollo de pensamiento lógico-matemático, voy a buscar una herramienta digital que me acompañe en este proceso de desarrollo de pensamiento lógico-matemático. ¿Y por qué digo acompañar? Porque yo creo que como docentes, y esa es la intención de nosotros como docentes, no vamos a ser sustituidos por estos recursos educativos digitales, o no deberíamos serlo. Ahora que estamos en estos entornos virtuales, si es que nosotros no ponemos este valor agregado como docentes desde el área emocional, desde el área de nuestro aporte para el desarrollo de nuestros estudiantes en su complejidad, podríamos ser simplemente sustituibles por la máquina, por el computador y por el recurso educativo. Pero la idea es que no seamos, y como nosotros tenemos todavía el control dentro de esto, soy yo el que voy a vincular a estas destrezas la herramienta que yo considero que me apoya al desarrollo de esas habilidades y destrezas de mis estudiantes. No quiere decir que el hecho de que yo esté haciendo que mis estudiantes en este momento, por ejemplo, sean más autónomos, porque yo no estoy ahí todo el tiempo como docente presencial, sino acompañando como un tutor un poquito desde casa, no quiere decir que este fenómeno está haciendo que el estudiante está aprendiendo solo, porque yo siempre voy a tener que estar detrás ahí. Ahora, para ver el tema de validar la calidad del recurso educativo, dentro de este estudio que pudimos hacer, habían diversos modelos de evaluación de calidad que abarcaban distintos criterios. Para este estudio, y dentro del manual que yo les voy a entregar al final, lo que se hizo es un compendio de distintos modelos justamente de evaluación de calidad para sacar una gran rúbrica
en la que vamos a poder evaluar justamente cuál es el objetivo final que cumple ese recurso educativo, es decir, qué es lo que busca alcanzar ese recurso. Si es que tiene un respaldo legal y técnico, es importante saber que la herramienta que vamos a seleccionar, a veces pasa que, a mí me ha sucedido muchas veces, que encuentro un recurso educativo que me pareció bastante llamativo en ese momento y genero mi usuario, hago ya un ejercicio, me pasó alguna vez con una herramienta para rúbricas, por ejemplo. Hice ya toda una rúbrica maravillosa y dije, ya, perfecto, entonces la próxima yo simplemente vuelvo a entrar a la misma plataforma y hago las modificaciones que requiere mi rúbrica. Pero resulta que había sido una plataforma demo, que cuando yo quise volver a ingresar, ya no existía. Entonces, todo ese tiempo invertido en entender el funcionamiento de la plataforma, en poder plasmar ahí lo que yo necesitaba, fue nada más para un único uso. Entonces, cuando hablamos de calidad, también tenemos que ver que los recursos que seleccionamos tengan este soporte legal, que sepamos que no es necesariamente una versión que está todavía en prueba, o que si sabemos que está en prueba, pues ya nos atendemos a lo que eso implica, ¿no? Que a lo mejor puede ser una prueba fallida y que después es una herramienta que deja de estar vigente. Vamos a evaluar también cuál es el contenido, qué tipo de información me brinda esta herramienta, cuál es su aporte pedagógico y didáctico, es decir, cómo se lo puede utilizar en el aula, cómo lo puedo yo utilizar como docente. Vamos a ver si es qué tipo de habilidades y cuáles son las características técnicas que tiene esta herramienta. Y cuando hablamos de características técnicas, también hay que pensar en un poco, cuando vamos a hablar de esta evaluación, pensar que vamos a evaluar también qué tan intuitiva es la herramienta. Y cuando decimos intuitiva, es qué tanto puedo yo utilizarla sin mucha explicación. Hay herramientas educativas que yo ya me vi el tutorial, ya me hice el curso, ya entré a la plataforma y aún así no logro entender cómo funciona esa herramienta. Eso quiere decir que no es intuitiva. A mí como usuario no me está guiando de manera autónoma en el uso de esa herramienta y por tanto es una herramienta compleja. Si es que a mí me genera a veces un poco de complicación, a lo mejor a mis estudiantes puede que también les genere ruido y les sea difícil de utilizar. Eso hablando en términos así como genéricos, porque cuando ya hablamos así de cómo están las generaciones actuales aprendiendo y cuán competentes digitales son, vemos que los estudiantes muchas veces dominan mucho mejor las herramientas que nosotros. Entonces, quizás lo que a mí no me parece tan intuitivo, a lo mejor a mis estudiantes sí les parece fácil de utilizar. Entonces, hay que ver ahí un poco, cuando hacemos esta evaluación de calidad, ver cuán intuitivo es para mí, cuán intuitivo podría ser para el estudiante, qué tan accesible es la herramienta. Hay que tomar en cuenta, no sé si es que en los países que nos están acompañando hoy día están teniendo los mismos limitantes que tenemos aquí en Ecuador, pero la situación educativa, los docentes que nos están acompañando aquí, yo pienso que punto uno son héroes, como los ha dicho muchas personas, y además son así como valientes, porque esta es una situación en la que estamos súper compleja, donde tenemos que enseñar en un entorno en que no estábamos necesariamente habituados, y tomando en cuenta de que nuestros estudiantes a lo mejor no tienen las mismas herramientas que tenemos hoy. Nosotros que estamos ahorita inclusive en este webinar, ¿verdad? Tenemos un computador, estamos accediendo a internet, y sucede aquí en el país muchísimo que nuestros estudiantes no tienen acceso a internet. El problema de conectividad es súper grande y los docentes también se están viendo frenados con esto. Entonces, hay que reinventarnos un poquito y ver que, ok, yo no voy a utilizar entonces una herramienta que sea muy compleja y que requiera muchos datos, pero a lo mejor sí puedo generarme un video y eso mandarlo por WhatsApp y ya es un acompañamiento digital al estudiante que lo puede recibir sin tanta necesidad de megas y de internet, por ejemplo. Entonces hay que ver cuando vamos a hacer esta evaluación de calidad, pensar también en nuestro contexto actual y el contexto de nuestros estudiantes. Este es nada más un pantallazo un poco de cómo está constituida esta rúbrica de evaluación, que si es que la mencionaríamos hoy día tema por tema no acabamos, pero nada más para que ustedes sepan que eso va a estar en el manual digital que yo les voy a hacer llegar y que les puede servir a ustedes al momento en que encuentren una herramienta que les interese y digan,
voy a avalar la calidad de esta herramienta. Pues este será el medio para hacerlo. Y ahora, ¿cómo la integro en el aula? ¿En qué momento la integro? Y esta es una pregunta súper buena para hacernos en relación a que cuando yo escoge estas herramientas digitales van a ser, punto 1, para mi uso o para el uso del estudiante. Punto 2, lo voy a utilizar antes de yo darle instrucción, por ejemplo. Le voy a pedir que sea una herramienta que el estudiante la va a utilizar de manera autónoma o va a requerir de mi acompañamiento, o es una herramienta que me permite utilizar en ella de manera integrada a mis estudiantes y hacer un trabajo colaborativo. La voy a utilizar esta herramienta más bien como evaluación. Estos son temas a considerar para saber que cuando escojo, como habíamos mencionado al principio, este criterio de cómo lo voy a utilizar en el aula y cómo voy a implementarla, pues pensando en qué momento de mi proceso de enseñanza, ¿verdad? Va a ser antes de yo dar una clase, para que les sirva como motivación también a lo que vamos a ver, o va a servir para evaluar, o va a servir para que ellos practiquen, por ejemplo, las destrezas o los conocimientos o los conceptos que estamos enseñando. Y finalmente vamos a hablar de esta implementación de los recursos educativos digitales y algunos ejemplos. No sé si es que hasta ahorita en la parte de evaluación tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta antes que dice que cómo se podría hacer una evaluación tomando en cuenta grupos de entre 25 a 30 estudiantes. Las evaluaciones siempre han sido para nosotros como docentes un reto enorme porque además consideramos que solo yo evalúo porque soy el que sé. y más bien la suerte es que ahora con la implementación de rúbricas de evaluación podemos hacer copartícipes a los estudiantes también de este proceso de evaluación. La evaluación puede ser hecha en distintos momentos y por distintos participantes, por así decirlo. Yo puedo hacer una evaluación a si voy a evaluar un foro, puedo solo evaluarlo yo y tendré una rúbrica de evaluación y veré qué criterios voy a evaluar, la participación, el manejo, por ejemplo, de información, que sea información avalada, que no sea simplemente opinión, que cite bien las fuentes, todo eso yo puedo poner en una rúbrica. Y en ese caso yo evaluaré a los 40, 50, X número de estudiantes. Otra opción para hacer una evaluación mucho más integrada es el que puede incluir que los estudiantes se autoevalúen también, puede ser con la misma rúbrica, y que sus pares también la evalúen. De esa forma yo hago una evaluación que se llama 360, viendo así como los diferentes actores dentro de ese proceso. En este caso puede ser, como les decía, lo del foro. Entonces yo voy a tener una evaluación, mi estudiante se va a autoevaluar y sus compañeros lo van a evaluar también, van a evaluar su intervención, y de esa forma yo puedo promediarlo y saco una evaluación mucho más objetiva, no solo desde mi punto de vista. Cuando yo hago que los estudiantes también se involucren en el proceso de evaluación, muchas veces los docentes me han dicho, ay, pero es que los estudiantes no se van a evaluar con un buen criterio porque al amigo le van a poner seguro la nota más alta. Y cuando ellos se autoevalúan, de igual forma se van a evaluar de la forma más alta. Yo creo que este proceso de aprender a evaluar a otros y de autoevaluarnos es una destreza que hay que desarrollar también. Y es parte del pensamiento crítico. Cuando aprendemos a que gracias a la evaluación podemos mejorar, empezamos a ser más auténticos con lo que estamos evaluando. Si yo pienso que a mí me van a evaluar para criticarme, yo me voy a evaluar bien, porque no voy a querer que nadie tenga una mala imagen de mí, ¿verdad? Y es más, al final yo también les voy a mandar la evaluación de este webinar. Pero si es que yo estoy pensando que lo que ustedes van a decir y la forma objetiva en la que la van a hacer me va a ayudar a mí para hacer mejor lo que hago, para dar mejores webinars, para como estudiante participar mejor en el foro y desarrollar mejor mi pensamiento crítico, entonces ahí voy a ser un poquito más objetivo con lo que estoy evaluando. Y es un proceso que se aprende con el acompañamiento del docente. Es decir, que si es que yo recibo la evaluación de mis estudiantes en donde veo que ellos se evalúan con la nota más alta y a sus compañeros con la nota más alta, yo me acerco y les pido, por favor, que argumenten su evaluación. Digo, ok, perfecto, veo que aquí, por ejemplo, no sé, en participación, yo veo, o en la parte ¿cómo se dice?
compartir en el aula en la parte en la que, sí, bueno, participación en clases yo veo que no está siendo tan participativo, sin embargo, te pusiste la nota más alta. A mí, por el contrario, me gustaría escucharte más en clases, por ejemplo. Entonces, ahí le vamos orientando al estudiante qué tan objetiva está haciendo su evaluación. Ojo, no estoy diciendo que tan veraz, porque cuando ponemos siempre estos temas de poner en duda la veracidad de lo que los estudiantes nos están haciendo, también los estamos juzgando. Entonces, más bien es reforzar el tema de ser objetivos. ¿Qué tan objetivos están siendo los estudiantes consigo mismos? Y cuando yo me autoevalúo también, ¿qué tan objetivo estoy siendo? No verás, porque yo puedo pensar que soy buenísima, pero eso no es objetivo. Yo estoy consciente de que hay cosas en las que necesitaré mejorar. Hay cosas en la forma en la que presenté la información que quizás no estaba correcto. Inclusive el uso de colores, a lo mejor me dirán, ¿saben qué? La letra blanca yo no veía y me perdí de toda la presentación porque no pude leer la letra del PowerPoint, por ejemplo. Entonces, ese es un esfuerzo que hay que hacer con los estudiantes siempre. Y así, cuando vamos a evaluar grupos grandes, yo ya voy desarrollando en ellos la destreza de que se autoevalúen. Y yo no necesariamente voy a ser siempre el que evalúa a todos, sino por el contrario, podré ya empezar a delegar esto como una tarea que la podemos hacer en conjunto en el aula. ¿Otra pregunta, tal vez? Si no tenemos otra pregunta de algún docente, ¿puedo yo hacer otra de las preguntas que nos han solicitado por aquí por el chat? Sí, gracias, sigamos, Vic. Ok, la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a hacer tests online sin que se copien y que no busquen las respuestas? ¿Nos recomiendas algún programa? Maravilloso. A mí me encanta cuando hablamos de esto de sin que se copien, porque volvemos al tema de que la evaluación va a ser así como, ¡ja! Te caché. Así decimos aquí en Ecuador, si es que alguien nos está escuchando desde otro lado, el te caché es como, te pillé, ¿no? Y a veces utilizamos este tema de evaluar como para sancionar, ¿no es cierto? Como para sentir que yo estoy pisándote los talones de lo que haces. Y más bien la evaluación es para aprender. A nosotros nos sirve muchísimo cuando yo decía, ahora ya de más adulta, digo, wow, sí, todos mis errores estuvieron mucho mejores que los aciertos porque así yo estuve aprendiendo más. ¿Cómo evitamos que copien? Primero hay que pensar por qué está mal que copien, ¿no es cierto? Está mal que copien porque no nos están diciendo lo que ellos piensan, correcto. Si es que está siendo tan fácil de copiar la información, entonces no estoy utilizando la herramienta de evaluación adecuada. Nosotros creemos que la única forma de evaluar es haciendo cuestionarios, ¿verdad? O exámenes. Entonces pueden ser a veces preguntas de desarrollo, donde se requiere más pensamiento crítico, pero que también son fácilmente copiables. Hacemos preguntas de verdadero o falso, fácilmente copiables. Entonces pensemos en que si es que yo quiero que el estudiante me esté demostrando realmente lo que él sabe y no lo que el compañero le dio haciendo para presentar lo que sabe, busquemos mecanismos de evaluación que sean mucho más individuales. Yo por eso recomiendo que el uso de rúbricas para que, por ejemplo, si es que yo les mando a los estudiantes a que realicen un mapa conceptual, eso me sirva como instrumento de evaluación. Y si es que hay dos mapas conceptuales igualitos, ya tenemos ahí un grave problema y ahí hay que aclarar que no existen dos mapas conceptuales igualitos porque no hay dos cerebros igualitos, punto uno. Y un mapa conceptual es trasladar lo que yo tengo en mi mente y cómo concibo estos conceptos a una gráfica, ¿verdad? Donde se entrelazan conceptos. Otra forma de evaluar, por ejemplo, es pedirles a los estudiantes que generen un producto, digamos que ya sea que ellos hagan, por ejemplo, un video, y ese video, con la ayuda de una rúbrica, la voy a evaluar. Si me dan un segundito, me voy a quedar sin batería. Su micrófono está abierto. Sí. Hola Isabel, qué gusto y poder saludar desde la distancia. Isabel, maestra, sobre el tema de los cuestionarios. Es valedero exactamente lo que usted acaba de mencionar, de que son muchas las estrategias para evaluación. Sin embargo, me atrevo a sugerirle que ahorita, dado lo de la pandemia, ha surgido cualquier cantidad de herramientas para docentes, muy fáciles, accesibles, le puede ayudar. Ahí en el chat le puse cómo están los quizzes, que son divertidos, a los muchachos les encanta desde los chiquillos. Está el Kahoot, está el Google Forms. La ventaja de quiz y Google Forms es que incluso le da los procesos de evaluación y eso cuando de pronto tú tienes muchos grupos y está a la distancia,
inclusive lo uso en la universidad también, tengo grupos de 40 y tanto, 30 y tanto, y de pronto hacemos un juego divertido. Eso también, además de las otras actividades, como bien los menciona, son algunas de las estrategias que ahorita son totalmente gratis. Hace un tiempo todo se cobraba, pero algo bueno que nos ha pasado con la pandemia es la facilidad de herramientas tecnológicas. Era solo un aporte. Gracias, Tania. Esa fue pregunta desde Panamá. ¡Qué maravilla! Sí, en efecto, hay herramientas y hay plataformas que nos ayudan a hacer estos quizzes también en línea. Vamos a hablar hoy día de Kahoot. Y dentro de lo que es Google, podemos tener este Google Forms. Y dentro del Google Classroom, que también vamos a hablar hoy día, nos da la oportunidad también de hacer evaluaciones, digamos, de hacer cuestionarios. Entonces, existen, en efecto, herramientas que nos permiten hacer estos cuestionarios en línea. Nada más es pensar un poco de que si es que queremos que no se copien, pues hay que seleccionar mejor la herramienta de evaluación para asegurar que es un trabajo individual y no colectivo sin previo aviso. ¿Alguna otra pregunta? O si no, avanzamos con los recursos educativos. Rosa Baidal tiene una pregunta. Vamos a activar su micrófono, por favor. Buenas tardes. Hola. Te escuchamos. Hola. Buenas tardes. Hola. Ahí, Rosana. Ahí, exacto. Gracias. Ahí le estamos escuchando. Ya. Cuéntenos, Rosa. Ya. Muy buenas tardes. Felicitaciones por la capacitación que nos está dando. Nosotros tenemos la oportunidad pues de observar todo lo que usted está exponiendo. Sí me llamó algo la atención sobre cuando usted dijo que podemos usar como una herramienta, o sea, un video, es un acompañamiento digital. Aparte de ese video, podemos agregar también otras herramientas. Otras herramientas digitales para enseñar. Lógico. Sí, vamos a ir viendo justo ahorita. Eso es a donde vamos ahora. Vamos a hablar de algunas herramientas. Vamos a ver ahorita varios ejemplos que les puede servir en el aula. La que les decía también de los videos es porque a veces esa es una herramienta que si es que no tenemos acceso a internet y que nos está sucediendo mucho ahorita en el país, en Ecuador, a lo mejor podemos mandar videos cortos a través de WhatsApp para que los padres de familia les hagan llegar a sus niños y así puedan ir viendo también ciertas explicaciones de clase, por ejemplo. Entonces es una herramienta como sencilla. Y cuña publicitaria, también vamos a tener un taller sobre justamente la elaboración de videos, y ese sí es un taller práctico, no solo teórico, sino que les damos tips de cómo elaborar un buen video, así que estaremos próximamente publicando ya nuestra agenda de talleres gratuitos. En todo caso, avanzando un poquito con los ejemplos que vamos a ver de recursos educativos. Tenemos varios. Ustedes dentro de este manual docente que les vamos a hacer llegar, van a ver que en la esquina superior derecha tienen como una barrita, y eso va a estar también en el manual, donde nos hace así como una breve descripción iconográfica del recurso digital que se está presentando. Entonces se va a hablar, por ejemplo, del usuario, a quien está dirigido. En este caso, la primera plataforma de planificación que estamos presentando es Google Classroom, que vamos a ver que está dirigido a docentes y estudiantes. El objetivo va a ser pedagógico-didáctico para desarrollar el aprendizaje colaborativo, la comunicación. El perfil, vamos a ver para qué edades, para qué grupo de enseñanza es más apto. En este caso sería secundaria y bachillerato. El idioma está en español y ustedes van a ver si es que es de costo o gratuito. Esto siempre van a tener en el manual que yo les voy a hacer llegar. Ustedes ahí van a tener alrededor de 53 herramientas, donde en la parte superior van a tener esta breve descripción, y también se va a hablar en ese manual de cómo se puede utilizar estas herramientas en clase. Como les decía, todo esto es gracias a un esfuerzo enorme que hizo el Convenio Andrés Bello por desarrollar esta herramienta, que hoy día yo les estoy trasladando en hora y media, pero que después ustedes ya lo van a poder tener en versión digital y que lo puedan cacharrear y hacernos las preguntas que necesiten al respecto. Google Classroom es una plataforma que me ayuda a la planificación de mi clase. Cuando digo planificación, quiero que sea el espacio donde yo voy a poder poner las tareas que necesito que el estudiante desarrolle. Puedo poner aquí, me permite hacer justamente lo que mencionamos hace un momento, estos Google Forms,
o ciertas evaluaciones a través de esta herramienta porque me las permite vincularlas fácilmente. Al ser de Google, me permite que yo utilice otras herramientas que Google tiene para educación, que las pueda vincular a esta plataforma. Me ayuda también para poder recibir ahí, por ejemplo, los deberes, para impartir el orden de las lecciones, el orden de temas en los que vamos a ir aprendiendo. Es una herramienta súper fácil de utilizar. Ustedes van simplemente al Google Classroom, generan su perfil y ustedes van a poder tener, pueden invitar a sus estudiantes para que ingresen a la plataforma y ahí voy a tener yo mis instrucciones. Esta es una herramienta que funciona un poco con la misma lógica por ejemplo, del Facebook, que cuando yo hago un post o posteo una información o publico una información, esa va a estar siempre arriba y las publicaciones anteriores van quedando más abajo, más abajo, más abajo y muchas veces como que se pierden. Esta herramienta tiene esa misma lógica, por tanto es importante que como docentes, antes de que empecemos a desarrollar nuestras instrucciones dentro de la plataforma, nos hagamos así en papel y lápiz nuestro esquema mental de cómo quiero yo presentar la información para que sepa el orden en el que lo voy a ir publicando. Y así el estudiante no se me pierda tampoco y diga, no, pero es que ya no estaba, esa información ya estaba debajo y yo ya no alcancé a leerla o estaba muy abajo y yo ya no la vi. Pero te permite que puedas tener una de las informaciones, algún bloque de información como inamovible. Es decir, que tú le puedes como que anclar para que ese sea el bloque que no se va a desplazar hacia abajo. Yo utilizo ese bloque para dar justamente ahí las instrucciones del curso. Por ejemplo, en este caso, cuando yo abrí esta planificación, puse ahí justamente los temas de los que se van a hablar y puedo poner ahí, por ejemplo, las reglas de este entorno virtual o las reglas de la clase ahora en este entorno digital. Porque así los estudiantes van a decir, ok, entonces es así como funciona esta dinámica, es así como yo me tengo que presentar cuando tengamos clases de tú a tú con el docente y el estudiante, y eso yo sé que queda ahí ya fijo y me sirve de repaso siempre que el estudiante entre a la clase. Hay otra herramienta súper parecida, cumple con la misma función porque también es una plataforma de planificación que se llama Edmodo. Este Edmodo es también gratuito. Sirve para los usuarios pueden ser justamente el docente, el estudiante y también le permite a los padres de familia, en caso de que queramos vincularles al proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos también incluirles. Y me ayuda para el trabajo con los estudiantes, está en inglés y en español y es más utilizado como para primaria y quizás básica, secundaria. ¿Por qué? Porque es una herramienta bastante súper básica de utilizar. Como ven ustedes, perdón, voy a volver a la lámina anterior, esta se ve la planificación. Yo planifiqué, hice el mismo ejercicio en 3 herramientas diferentes para que ustedes vean la presentación, cómo se la ve. En este caso es como que en el Google Classroom es un poquito más ordenada, no tienes no se la ve tan quizás infantil, si es que cabe el término. El Edmodo es un poquito más fácil de utilizar, inclusive es mucho más intuitivo tanto para el estudiante como para el docente. Aquí lo que se requiere es se hace una clave de tu asignatura y es la que compartimos con los estudiantes y aquí a mí me permite hacer varios salones de clases. Es decir, si yo imparto más de una asignatura, voy a poder crear mis distintas asignaturas. Cada asignatura tiene un código y estos son los códigos que yo voy a dar a los estudiantes que pertenecen a esa asignatura. Me permite también hacer unas pequeñas encuestas dentro de la misma herramienta. Puedo subir videos, por ejemplo. Puedo subir de igual forma documentos. Puedo tener una carpeta con toda mi bibliografía que me ayuda para el desenvolvimiento de la clase. Y ahí voy igual a planificar y voy a colocar las tareas y voy a colocar los temas que se vayan a desarrollar semana a semana. Me sirve como mi planificador de clase justamente. La ventaja de esta herramienta es que a nosotros como docentes nos permite que invitemos a otros docentes a que sean parte de esa planificación, de esa clase, por así decirlo, y yo puedo también interactuar con docentes de otros lugares. Hay algo que se llama así como esta comunidad educativa,
y que voy a estar recibiendo a mi correo electrónico. A mí ya me pasa que recibo así como artículos interesantes sobre temas de educación, sobre temas de innovación, qué nuevos usos se le está dando a la herramienta, te comparten inclusive como testimonios de otros docentes de lo que están haciendo con esta herramienta, entonces es como bastante dinámica para el docente también. Otra herramienta de planificación es esta Edome, que es, como les decía, prácticamente lo mismo de las anteriores. Como ustedes ven, la presentación se ve distinta. Es un poquito más, a mi parecer, es un poquito más estático. Tiene una versión pagada que te permite desarrollar más clases y creo que tener muchos más accesos justamente, pero te da la opción de igual manera de hacer evaluaciones dentro de esta misma plataforma y puedes hacer evaluaciones no solo de verdadero y falso, sino también, por ejemplo, de vincular conceptos con, digamos, una palabra a distintos conceptos. O sea, si bien son evaluaciones como bastante básicas, sí están bastante dinámicas dentro de lo que se presenta. No es solo, no solo responder o solo señalar, sino que me da distintas opciones de cómo desarrollar mi evaluación. Igual me permite invitar a docentes para que compartan conmigo esta asignatura o para que puedan hacer esta asignatura interdisciplinaria, se me ocurre. La ventaja de poder integrar a otros docentes de mi asignatura es que puedo empezar a hacer estos proyectos interdisciplinarios, que ahorita sería lindísimo desarrollarlo con nuestros estudiantes y en conjunto con los docentes. Y nos planteamos un tema generador, por ejemplo, no sé, se me ocurre hablar del Imperio Romano, y voy a invitar a esta lección al docente de arte y al docente de historia, y yo como profesora de literatura, y vamos a ir viendo cómo el Imperio Romano se fue desarrollando y cómo su desarrollo impactó en la literatura, impactó en el arte, impactó en la historia, qué podemos ver ahora como producto de todo lo que fue en su momento ese gran imperio, qué aportes se mantienen, qué sé yo, y así lo podemos hacer un proyecto integrador, interdisciplinario, con docentes de distintas áreas que vamos conjuntamente generando esta planificación. Se me ocurre como una invitación a otra forma de utilizar esta herramienta. Ahora, para las herramientas de enseñanza, estas herramientas están dirigidas al docente, pero también compartidas con los padres de familia. Por ejemplo, esta que se llama ClassDojo es una herramienta que la puede utilizar la institución, porque puedes generar una cuenta institucional, la utiliza el docente, la utiliza el estudiante y la utiliza el padre de familia. Me ayuda a mí a poder evaluar, justamente que hablábamos de herramientas de evaluación, esta me sirve para evaluar. Y aquí, ¿cómo funciona? Yo me genero un usuario, integro a mis estudiantes que van a tener como imagen estos pequeños monstruitos que vemos ahí, que me parece muy bien seleccionado. Y estos pequeños avatares o estos pequeños animaciones representan a cada uno de mis estudiantes, entonces yo les pongo los nombres. Y yo voy a seleccionar para una actividad, por ejemplo, el crear una evaluación, y yo voy a ir viendo los criterios que voy a evaluar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, una actividad en la clase y yo voy a evaluar la participación, voy a evaluar que inclusive los estudiantes dejen ordenado el puesto después de haber hecho el proyecto, voy a evaluar el manejo del tiempo, voy a evaluar obviamente el objetivo y el alcance del objetivo, y yo estos criterios los voy a ir detallando en la plataforma, y lo que hace es que yo puedo hacerlo de manera simultánea mientras estoy en el aula. Voy a ir poniendo cada uno de mis personajes, digamos, y le apunto a, no sé, Samuel, y voy a ir viendo ahí, ya me sale como mi rúbrica, y voy a ir poniendo la puntuación a cada uno de los criterios que yo asigné. Nosotros eso lo podemos ir haciendo, la puntuación que vamos a dar es cuando lo estoy planificando, es decir, cuando yo voy a seleccionar los criterios con los que voy a evaluar, selecciono también la puntuación que van a adquirir. Entonces, de esta forma yo puedo ir evaluándolos. Esto es una herramienta que me funciona en distintas plataformas, es decir, yo lo puedo utilizar en la computadora, lo puedo utilizar en el celular, lo puedo utilizar en una tablet, es responsiva, que se llama, que me permite hacerlo en distintas plataformas, digamos. Y al final me genera un reporte. Y este reporte me va a decir justamente cómo se desempeñó cada uno de los estudiantes, porque es un reporte individual, y estos reportes se los puede compartir también con los padres de familia. También yo puedo subir, me comentaban docentes que
utilizan en sus clases también como un repositorio fotográfico, porque te permite tomar fotografías de las actividades que estamos haciendo, en el caso de que lo ameriten. Con el tema de fotografías hay que ser también bastante cauteloso por el tema de que estamos trabajando con niños, y al menos en Ecuador no se pueden difundir imágenes de niños sin autorización de sus adultos por escrito, ¿no? Entonces, a menos que sea dentro de esta plataforma que estamos compartiendo con los padres de familia, qué sé yo, el proyecto que hicimos ese día en el aula sobre el Imperio Romano. Entonces, ahí puedo yo compartir estas fotografías y me sirve también como un repositorio. Otra herramienta que podemos utilizar los docentes y los estudiantes para generar conversaciones, por ejemplo, o análisis de ciertos temas, son el uso de blogs. Los blogs nosotros estábamos acostumbrados que eran así como un espacio en el que yo escribo lo que pienso de cualquier tema, porque puedo tener blogs personales y digamos que a mí me encantan las flores y me hago un blog sobre el tema de las flores y la diversidad de fauna que existe en mi, no sé, en mi entorno. Es así como se utilizaban. Ahora, para utilizarlo como herramienta pedagógica, se está llevando a cabo más bien el tema de las discusiones, ya no tanto como un foro, porque no hay una interacción tan seguida como en el foro, pero sí para poder desarrollar temáticas. Entonces, por ejemplo, el docente se crea en este caso un EduBlog, que también es gratuito, está en español para que ustedes lo puedan también monear y desarrollar su propio blog. En este caso, por ejemplo, a mí se me ocurría que una buena forma de hacer este blog sería desarrollando uno en el que yo pueda hacer una pregunta generadora, que sería la que yo le enfocaría a ustedes como participantes, es el compartamos saberes. Y que nos cuenten en este blog las herramientas digitales que ustedes utilizan y cómo las utilizan. Y así el participante, ya sea en este caso ustedes los docentes, o cuando lo utilicemos con nuestros estudiantes, pueden ingresar a ese blog e ir completando y dando su opinión, o en este caso compartiendo recursos educativos que nos sirvan. La ventaja de estos blogs es que yo puedo poner diferentes temas, los estudiantes de ahí pueden presentar lo que ellos piensan, y acordémonos que nos ayuda un poco a atender las diversidades de aprendizaje, porque no todos los estudiantes son buenos para las presentaciones, digamos, para la oralidad, ¿verdad? Y para presentar la información, ya sea por cámara o cuando les pedimos en el aula que presenten, que se paren y presenten el proyecto, lo que fuera. Hay ciertos estudiantes que tienen pánico escénico también. Entonces hay que brindar otras oportunidades de expresión, en este caso de manera escrita. Entonces este tipo de blogs sirven para esas actividades. Hay otro que funciona súper parecido, que es este Padlet, que cumple la misma función que de un blog. Tienes una versión pagada y una versión gratuita, también está en español, y yo puedo a esto integrar fotos también. Entonces, el mismo ejercicio que hice antes, de que yo les invitaría a los docentes a que compartamos diferentes herramientas de aprendizaje digital que estemos utilizando, puedo hacerlo yo también a través de Padlet, y puedo incluir una fotografía. Es un poquito más intuitivo. Cuando hablábamos de intuitivo, recuerden que decíamos de esto de que me permite utilizarlo sin tanta explicación. Personalmente me pareció mucho más intuitivo este Padlet. Y también puedes integrar colores y hacerlo quizás un poquito más personalizado. Aquí, de igual forma, los estudiantes van a poder postear su información y pueden generar también un portafolio de aprendizaje, que eso es buenísimo. Entonces, no solo para participar en ese momento, sino para ir desarrollando y recabando su proceso de aprendizaje. Otra es este Flipgrid. Este Flipgrid, en cambio, es una herramienta que me ayuda a comunicarme a través de videos. Entonces ya vimos que podemos hacerlo con el Padlet y con el EduBlogs, como para hacerlo de manera escrita. Este cumple la misma función, pero a manera de videos. Entonces yo puedo plantear una pregunta para mis estudiantes, por ejemplo, y en esta plataforma ellos podrán hacer sus discusiones, pero grabando sus videos. Entonces ellos lo van a presentar de forma oral, pero no es en tiempo real, ¿no es cierto? Que es a veces lo que nos da este pánico escénico de saber que yo tengo 40 y tantas personas, 85 participantes al momento, que nos están viendo desde diferentes lugares. Puede ser escalofriante para otras personas. Entonces dices, al no hacerlo en tiempo real, es decir, que los estudiantes te tienen que compartir aquí la información, pero no en ese mismo momento
ya nos libera un poquito esta tensión y puede ser una buena herramienta para que el estudiante también pueda dar a conocer su modo de pensar o su perspectiva en relación al tema que se esté desarrollando para el que se va a utilizar esta herramienta. Puede incluirse también dentro de esta herramienta a la familia para que ellos también tengan acceso y puedan ver lo que se llama estos greets o los posteos de sus hijos en relación a los temas que se están mencionando. Una forma también visual de presentar información es el Glogster. Este Glogster es una herramienta que me ayuda a crear el clásico póster de información, que antes lo hacíamos a mano y que yo lo hacía con brillos y colores y marcadores de todos los colores. Ahora tenemos la versión digital, que es la creación de pósters digitales, y obviamente al ser digital me permite integrar videos, me permite integrar hipervínculos a otras páginas de información, por ejemplo, me permite integrar fotografías, y así yo puedo hacer la presentación de una información. Digamos que en el ejemplo que yo les di al inicio, de que yo quería que los estudiantes me presenten los 3 comerciales y que podamos ver por qué ellos consideran que se está hablando de estereotipos, al hacerlo ellos en Glogster, por ejemplo, pueden poner el link de cada uno de los videos, pueden poner una fotografía del producto, se me ocurre, y pueden poner al lado también como la información a manera de texto de por qué consideran y qué puntos encontraron ellos de que esos comerciales sean estereotipados. Entonces, esta es una forma de presentar pósters de manera digital. También puede ser colaborativo. Esta tiene una versión básica, gratuita, y tiene una versión pagada. Hay que ver también, ojo, que lo que nos mencionó hace un momento la doctora Tania, que participó dándonos algunas herramientas para hacer evaluaciones, dijo algo súper importante. Ahorita, por la coyuntura, hay muchas herramientas digitales que antes tenían costo y que ahorita no están teniendo. Hay algunas herramientas que eran muy costosas y ahorita están con un súper descuento. Entonces, es así como que un momento idóneo para indagar en todas estas herramientas y ir también ustedes viendo cuáles tienen precio, cuáles no, y ver si, por ejemplo, esta que no tiene precio, yo no la he visto el día de hoy, no sé si este día sigue teniendo costo o está de manera gratuita, pero si tienen una primera función básica gratuita. Entonces, son herramientas que las podemos utilizar desde ya sea para que el estudiante las maneje o para que yo como docente haga uso de ellas y presente así también mi información. Este es el Kahoot que nos mencionaban también hace un momento. Este Kahoot nos ayuda a hacer también evaluaciones de manera digital, y lo que se hace es que se tiene la herramienta, que es esta parte donde está, digamos, las preguntas, y yo puedo hacerlo desde mi celular o desde otro computador, el ir respondiendo a este cuestionario. Y para responder, yo tengo que ir seleccionando, digamos, ya sea que yo entiendo que la respuesta correcta es el rojo de triángulo, pues yo en el celular señalo el rojo, y eso se va activando en la plataforma y tenemos una evaluación en tiempo real de la información que queramos hacer. Entonces, es una forma como súper lúdica de evaluar. Se necesita, eso sí, tener internet, se necesita que el estudiante pueda tener acceso ya sea a un computador o a un celular, porque vamos viendo que la información va a estar en el computador y lo puedo ir respondiendo desde el celular o de igual forma desde mi computador. Está en inglés el sitio web, pero yo puedo crear mis Kahoots o mis cuestionarios en español. Entonces, simplemente, como les decía, algunas herramientas que a veces están en inglés, lo complicado es nada más hacerte ahí tu perfil de usuario, porque el resto lo puedes manejar en español sin problema. Y otra clave es que ahorita, gracias y no por hacer propaganda a Google, pero el Google Translator o el traductor de Google, ahorita ya te traduce súper bien todo. Entonces, cuando se les complica el idioma, háganse amigos del traductor de Google, porque ese nos ayuda a traducir todo y con eso generan su cuenta de usuario sin hacerse problema y después ya pueden ir indagando en la herramienta. Entonces, esta nos sirve para hacer cuestionarios. Y finalmente hay otra herramienta que ha surgido también en esta coyuntura que se llama Aprendiendo en Casa. Esto es en español, es gratuita y es un esfuerzo de varias organizaciones
que han ido recabando actividades, planificaciones, recursos educativos de distintos países y para distintos niveles educativos, que nos ayuda a nosotros como profesores, como docentes, para buscar información y poder implementarla en el aula. Entonces, es como un banco de información grandísima donde yo puedo ir buscando recursos y también ir compartiendo recursos que yo conozca y tenga. Entonces, aquí nos va a ayudar más como un repositorio. Si bien no es una herramienta digital, es un repositorio de información donde ustedes van a encontrar un montón de temáticas, desde teatro, arte, ciencias, literatura y para diferentes edades. Entonces, nos va a ayudar a que si es que se nos van acabando un poquito las ideas o queremos buscar mejores ideas de cómo implementar recursos educativos y queremos buscar recursos educativos buenos, esa es una plataforma en donde podemos encontrarlos. Hasta aquí lo que han sido los recursos educativos, como les digo, en el manual docente que ustedes van a recibir hay hay 20 y pico, hay 23 herramientas, me parece ahorita se me está escapando el número, 23 que van a estar detalladas de la forma que yo les he explicado ahorita y con más información de cómo más pueden integrarlos en el aula y cómo podrían utilizarlas. No sé si es que alguien hasta el momento tiene alguna pregunta. Con esto vamos acabando un poco. Hemos hablado, recuerden, de lo que fue la planificación, de por qué es importante incluir dentro de estas destrezas digitales el tener en cuenta súper claro cuáles son mis objetivos, los indicadores de aprendizaje, las actividades, y para integrar en estas actividades recursos educativos hay que ser críticos sobre el recurso que vamos a seleccionar, y después de ser críticos hay que saber en qué momento lo voy a introducir en el aula y si es que es para el uso del docente o del estudiante. Eso es un poco lo que hemos ido conversando. Les he presentado algunas herramientas digitales que son de gran uso en caso de que tengamos acceso a Internet y a medios digitales. Y quisiera saber si es que hasta ahorita hay ya alguna pregunta para ir cerrando en cuanto a los recursos educativos que hemos presentado ahorita. De los docentes que han levantado la mano, tenemos a Verónica Tatiana con una pregunta. Vamos a habilitarle su micrófono en este momento. Habilitado, por favor. Buenas tardes, Isabel. Muchísimas gracias. Saludos desde Quito, Ecuador. Isabel, no sé si me salgo del tema, pero ¿cuál es el recurso digital más idóneo para utilizar o llegar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando el estudiante es de necesidades especiales, grado 3, por ejemplo? Ahí yo creo que es importante ver, antes que pensar en sus limitaciones, pensar en sus capacidades, ¿verdad? En qué es lo que él puede hacer. Entonces, en función de eso, tenemos que nuevamente, para mí decirte cuál es la herramienta ahorita, va a depender justamente de lo que hablamos hace un momento, del objetivo de aprendizaje, qué es lo que tú necesitas enseñarle al estudiante en ese momento. Entonces, en función al objetivo, vamos a ver qué tipo de destreza es la que hay que desarrollar y en ese caso, qué recursos educativos me permiten atender a diversidad de aprendizaje o a necesidades diversas de aprendizaje. Nosotros tenemos y tu pregunta me lleva a una aclaración. Nosotros dentro del convenio Andrés Bello hemos publicado en nuestra página web diferentes recursos que les pueden ser de utilidad. Uno de esos es el manual docente y otro es una rúbrica donde ustedes van a encontrar más recursos educativos digitales que han sido evaluados para el estudio que se hizo hace un par de años que les mencioné. Y ahí tú vas a tener una de las columnas de este Excel. Dice justamente si atiende a diversidades educativas. Les voy a dictar la página del convenio, que es www.convenioandresbello.org. Igual les voy a mandar por correo electrónico, no se preocupen. Al acabar la sesión de hoy día, yo les voy a mandar por correo electrónico la evaluación para que me evalúen puro y duro. Y les voy a mandar el recurso del manual, el link para el manual y el link de nuestra página web del convenio Andrés Bello, donde van a encontrar más información también y esta rúbrica que acabo de mencionar en relación a recursos educativos y que está como mapeada según lo que ustedes están viendo arriba en la página, justamente esa franjita que te dice si es para el docente y demás. En ese Excel tiene muchos más criterios
y van a poder ver si es que está bien pagada o no pagada si atiende necesidades educativas diversas y demás. Entonces, esa puede ser una buena herramienta. Qué pena no poder decirte ahorita de primera mano cuál es la mejor, porque dependerá de tu objetivo de aprendizaje nuevamente. Ahí. Funciona, perfecto, bienvenido. Listo, muy bien. Le agradezco mucho. Muy buena la charla, les agradecemos mucho. Parte del Colegio Nacional Andrés Bello de la jornada nocturna. Bueno, en realidad nosotros tenemos siempre la disposición del trabajo con nuestros estudiantes, a pesar de que a nivel de los colegios fiscales el gran problema es la conectividad. Lógicamente se está haciendo todo lo posible para que los estudiantes bajo las directrices del Ministerio de Educación podamos trabajar, pero siempre ha sido un limitante la parte de la conectividad. Muy excelente la charla. Sin embargo, la gran dificultad, especialmente con estudiantes de la jornada nocturna, es la conectividad. Muy difícil, tal vez, que me dé una solución. Tenemos que ir paso a paso y ojalá cuando podamos revisar los trabajos lo haríamos oportunamente. Muchas gracias. Gracias, Delbert. En efecto, ese es uno de los retos más grandes, no solo como docentes, sino a nivel país, ¿no? No sé, en caso de otros países que nos acompañan hoy día, si es que lo tienen resuelto en sus países, este tema de la conectividad. Nosotros es algo que se está viendo desde distintos organismos que estamos apoyando a este tema al Ministerio de Educación. Y les comento, hay diferentes organizaciones que están viendo la forma de brindar más conectividad. Y es algo en lo que ahorita tengo entendido que el Ministerio está buscando fortalecer justamente para brindar conectividad a los estudiantes y que esto nos ayude en el proceso que estamos viviendo de aprendizaje en casa. Si bien la conectividad es un limitante, les mencioné hace un momento el tema de videos y de cómo hacer buenos videos y inscríbanse en nuestro próximo webinar, porque esa es una forma de llegar a los estudiantes que quizás no tienen muy buena conectividad, pero tienen un plan de datos, así sea un poco básico. Ya ven que el mandar un video corto no consume muchos megas, entonces esa ya es una forma de llegar a nuestros estudiantes que tienen problemas de conectividad. Ese es el reto que estamos ahorita todos los docentes afrontando y creo que sí, que lastimosamente la respuesta no la puedo dar porque la solución no viene de mí, pero creo que ya se están dando pasos a nivel nacional también en relación a este tema que ahora hemos visto tan necesario debido a la necesidad de aprender desde la casa, ¿no? Perfecto. ¿Ahí me escucha? Sí, gracias, bienvenida, Paulina. Sí, desde hace un rato yo la veía que usted quería comentarnos algo. Cuéntenos. Muy buenas noches, gracias. Saludos a todos ustedes, a Elber, mi compañero también. Soy igual docente del Colegio Andrés Bello, jornada vespertina. Y más que una pregunta, yo lo que quiero es felicitar al convenio en sí, a su persona, Isabel, porque muy práctico, muy rápido, muy concreto, y creo que esto nos va a ayudar mucho ahora en esta nueva modalidad que estamos así impactados, ¿no? Todo ha cambiado, todo es diferente, pero estamos aprendiendo y gracias por ser ese granito de arena para que nosotros como docentes podamos llegar con mayor efectividad a nuestros estudiantes, ¿sí? Felicitaciones, muchas gracias. Eso Gracias. era todo. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias a usted, a Elbert, por felicitarnos. La verdad es que yo creo que, y les voy a ser súper honesta, este taller no es exactamente el mismo, pero cuando hemos hablado del tema de tecnología en el aula y de la utilización de recursos educativos en el aula, si bien los docentes escuchábamos y atendíamos, no prestábamos la atención que estamos prestando ahorita porque ha sido como patos al agua, el sistema cambió. Y nos toca sí o sí entender cómo funcionan estos entornos, entender qué es lo que puedo utilizar y saber hasta dónde me cubren las sábanas y hasta dónde ya no puedo, porque es real. Hay cosas que vamos a aprender a hacerlas y hay cosas que quizás ya están como muy complejas para nosotros y la intención nunca va a ser enredarnos mucho con este tema de la tecnología, porque entonces genera frustración y genera reticencia.
Entonces, lo ideal es ver hasta dónde puedo yo ir avanzando, qué pasitos chiquitos puedo ir dando con lo que tengo, con mis recursos, entendiendo lo que mis estudiantes tienen y están en capacidades de lograr de conseguir, inclusive. Entonces, creo que ha sido un buen momento para así como despeinarnos un poco y decir, pucha, ya, entonces, ¿cómo ha sido esto? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Entonces, creo que hay que verle como un momento de oportunidad para cambiar nuestro switch de cómo veníamos enseñando y volvernos también un poco digitales. Y creo que la conversación de hoy día es eso, una invitación a ir desarrollando estas competencias, el ir siendo críticos de lo que tenemos, el ir viendo hasta dónde puedo llegar. Otro tip que les puedo dar yo, cuando hablamos de recursos educativos, es que, como dijimos, hay montones. Y hay montones súper dinámicos. Y hay montones de recursos mucho más complejos. No indaguen todos. O sea, si es que ustedes ya después de esta charla quizás acceden al manual y después ven una o dos herramientas que les llamaron la atención y se vuelven y tienen buen dominio de ellas, empiezan a dominarlas bien, quédense con esas y empiecen a hacer sus pruebas de ensayo y error con 2 herramientas. Eso ya es un montón. Pretender que vamos a ser unos docentes non plus ultra que utilizamos 30 herramientas en el aula, nos vamos a marear, nos vamos a confundir y vamos a botar la toalla y causa el efecto contrario. Empecemos dando pasitos chiquitos. ¿Qué cosas de las que hoy día me llamaron la atención? ¿Qué cosas de las que hablamos hoy día me llamaron la atención? Me llamaron la atención las plataformas de enseñanza, voy a averiguar una. Me llamaron la atención estas herramientas para que pueda yo interactuar con el alumno a través de videos como el Flipgrid, voy a averiguar de esa. Me llamó la atención el tema de herramientas que me permitan la interacción a partir de la escritura con mis estudiantes, voy a averiguar esa. Y a lo mejor encuentro una más entretenida o una más sencilla o una que sea de mejor calidad y que cumpla más sus objetivos de aprendizaje que las que les pudimos haber transmitido hoy día. Entonces, seamos como un poco conservadores en cómo vamos ingresando en este mundo digital para que no nos genere temor ni ansiedad, ni que una vez que volvamos a nuestro salón de clases nos olvidemos que alguna vez estuvimos en ese momento y en esa necesidad, sino que sean ya prácticas que las vamos a afianzar en nuestro quehacer docente de aquí en adelante. Perfecto. Antes de terminar, queremos tener las palabras, bueno, vamos a recibir unas palabras de parte de nuestra directora ejecutiva, Mónica Maruri. Estoy en este momento yéndole a activar su micrófono. Listo, está activado. Buenas noches ya. Isa, no sé si ya habías terminado o aún no. Iba a decir las conclusiones, pero cuéntanos, ¿o quieres que concluya? Hago las conclusiones y te cedo la palabra. Creo que concluyes y de ahí quería agradecer a todos los que han venido y contarles de lo que viene, de los cursos que vienen, que es importante decir. Perfecto. Entonces, para ir concluyendo lo que vimos hoy día y hacer un poco un repaso y cierre de toda la información que a veces suena mucha, pero no fue tanta, la idea fue justamente desarrollar y pensar en cuáles son estas destrezas digitales que tenemos que afianzar en nosotros como docentes. El poderlas integrar en nuestra planificación. Pensar ahora que estamos planificando, en el caso, por ejemplo, de régimen Costa u otros países donde están iniciando clases y están en esta etapa de planificación, o a quienes estamos planificando para la emergencia, que también nos ha hecho así como que un cambio de lo que veníamos ya, de lo que teníamos ya en mente. Pensemos cómo vamos a integrar herramientas educativas y si es pertinente en este momento por el tema de accesibilidad. Ser crítico con la información que tenemos y con el tipo de recursos educativos que vamos a utilizar, y para eso podemos hacer uso de la rúbrica que les vamos a hacer llegar. Finalmente, buscar esto que también lo desarrollen nuestros estudiantes, que ellos también sean tecnológicos competentes, y aprender a también ser bastante autónomos en nuestro proceso de aprendizaje. A veces estamos esperando que en un curso logremos comprender el mundo y es bastante ambicioso aquello. Entonces yo creo que lo importante es que con la semillita que se sembró hoy día, yo les haya generado en ustedes más preguntas aún y que puedan recurrir entonces a recursos educativos, a buscar tutoriales donde ustedes puedan ver cómo se maneja esa herramienta,
a indagar, y las preguntas que tengan, por favor, vamos a estar súper a las órdenes para atenderlas. Yo, al concluir esta sesión, voy a desarrollar el formulario para que ustedes nos evalúen. Les voy a hacer llegar a su correo electrónico hasta la noche quizás, la rúbrica para que, no la rúbrica, perdón, esta evaluación, los links de interés de lo que se ha ido hablando hoy día también, y links que les pueden servir, el link del convenio Andrés Bello, obviamente, donde van a encontrar otros recursos, y el link del manual educativo, que de igual forma está dentro de la página del convenio. Entonces, ese es mi compromiso al cierre, poder darles más información, y ahí ustedes ya van a tener también mi correo electrónico para que cualquier inquietud nos las hagan llegar, y nosotros estaremos encantados de ir compartiendo con ustedes este nuevo reto de enseñar en un momento de crisis, con algunos limitantes que nos retan a reinventarnos y a unirnos y a generar estas comunidades de aprendizaje para ir dándonos un hombro a hombro entre pares y salir adelante en esta época distinta de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias, y les cedo la palabra entonces a Mónica. Agradecer a la Isa especialmente por su entrega, porque siempre es una docente dinámica, entretenida, interesante, y porque ha preparado un material muy bueno hoy. Decirles que sabemos que la dificultad más grande que estamos enfrentando, no solo en Ecuador, sé que tenemos aquí ahorita docentes de Panamá, no sé si es el caso de Chile, pero algunos países enfrentamos que la mayoría de nuestra población no tiene acceso a una señal de internet en su casa, a un plan de datos en el celular que le permita hacer una clase en vivo, y que a veces el único canal de comunicación son los mensajes con los chicos, es el WhatsApp, y que estamos tratando de encontrar maneras de comunicarnos con ellos de alguna manera, y de lograr implementar nuestra relación en línea con ellos. Que el IPANC les agradece por haber participado en esta capacitación, y que tenemos otros que vienen sobre habilidades usando el Zoom para dictar clases online, sobre cómo hacer videos usando solo el celular y hacer videos claros y bien hechos para los alumnos con nuestro celular, y poder mandarle pequeños videos, porque algún profesor me preguntaba, o sea que filmo toda la clase que les hubiera dado. No, eso es pesadísimo y no se lo van a poder bajar los alumnos, pero usted va a hacer pequeños videos que van a poder complementar la ficha que usted les manda o el ejercicio que le manda. Y la ISA tiene otra capacitación también preparada justamente sobre la planificación invertida. ¿Estoy en lo correcto, Isa? Sí, vamos a hablar, justo hoy día mencionamos un poquito quizás esto de la clase invertida o el Flipped Classroom. Es una metodología de enseñanza que nos sirve mucho ahora en entornos digitales. Entonces vamos a tener en 15 días, me parece, una videoconferencia para aprender mejor sobre esta metodología de enseñanza. Sabemos que muchos de sus colegas no alcanzaron a inscribirse, que quedaron fuera de este curso. Por favor, pasen la voz, busquen nuestras redes sociales y la página web del IPANC, donde se van a enterar de los cursos que estamos dictando. Quiero agradecer también la presencia, porque hay personas de la sede de Panamá que están en el curso, los directivos de Panamá, de la ESINET, de la Estrategia de Integración Educativa y del área de educación del convenio Andrés Bello, sin cuyo apoyo no pudiéramos hacerlo, y agradecerles muchísimo por habernos dado su tiempo y por haber participado de este taller. Gracias, Isa, gracias, Vic, por esta extraordinaria coordinación, y gracias a todos los que nos han acompañado. Listo, muchísimas gracias. Este seminario lo vamos a repetir justo porque tuvimos muy buena acogida, entonces vamos a planificar una nueva fecha. De hecho, está previsto para el próximo martes. Entonces, si es que les fue de ayuda, si es que les gustó, compartan. Si es que se aburrieron tremendamente, tortúrenle a otro y compartan también. Y así podemos ir compartiendo un poquito esto que venimos haciendo para ustedes los docentes. Muchísimas gracias. No sé si quedan por ahí alguna pregunta antes de que cerremos. Por ahora. Tengo una que está aquí que me dice,
A ver, permíteme un segundito que se me acaba de ir. Acá, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un grupo en Edmodo? Una clase y un grupo en Edmodo. Entre una clase y un grupo en Edmodo. Ajá. Una clase puede ser justamente de una asignatura. Es decir, por ejemplo, yo voy a tener mi clase de los estudiantes de, se me ocurre, de lengua y literatura. Y dentro de esa clase yo tengo grupos o paralelos, que pueden ser el A, el B, el azul, el verde, el Einstein y el Epicuro. Entonces, esas son las diferencias. ¿Estamos? Sí, no tengo nada más. Listo, agradecerles muchísimo. Gracias por regalarme, no sé cuánto nos extendimos, hora y pico, creo que casi 2 de su tarde. Es un gusto y espero verlos nuevamente en otra de nuestras sesiones en línea o en otros de los cursos que, si bien no los dicto yo, dicta alguien más del equipo. Va a estar Mónica también acompañándonos y estamos viéndonos en este entorno digital. Muchísima suerte en todo lo que hacen, en todos los esfuerzos que están dando ahorita para ser docentes digitales. Yo les admiro y desde aquí, chapó, muchísimas gracias y una buena tarde. Una buena tarde a todos, muy amables, gracias.